El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tras casi 20 años de presencia en el suelo afgano, las Fuerzas Armadas estadounidenses se retiraron del montañoso país en agosto de 2021, dejando consigo un panorama de incertidumbre que fue aprovechado por los talibanes para tomar el poder del país y formar un nuevo gobierno basado en la ley islámica ortodoxa. Los talibanes impusieron cambios radicales a su llegada, limitando las posibilidades de las mujeres dentro de la sociedad, la política y la economía. Ante tal situación, las mujeres afganas han conseguido ocupar otros espacios como medio de protesta y seguir alzando sus voces sin la necesidad de ningún intermediario occidental. Mi nombre es Jimena Rodríguez y David Vázquez, hosts de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 26º episodio titulado Las protestas digitales de las mujeres afganas. ¿Cómo han utilizado las mujeres afganas los espacios digitales para luchar por su autonomía? ¿Qué protestas digitales se han desarrollado para enfrentar las restricciones impuestas por los talibanes? ¿Y cómo pueden las mujeres mexicanas apoyar de manera efectiva a las mujeres afganas en su lucha por los derechos humanos? Para responder esto, hoy nos acompaña Evelyn Castro, analista política y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, especializada en análisis del discurso, marketing político, periodismo digital, género, redes sociodigitales y el Medio Oriente. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta, muy agradecida por la oportunidad que me están dando de compartir con ustedes este trabajo sobre las mujeres afganas. Muchas gracias a usted por acompañarnos. En el marco de un régimen altamente restrictivo para la libertad de expresión, las infancias y las mujeres, un régimen que ha dado la impresión de tener el objetivo de eliminarlas de la esfera pública, quisiéramos comenzar preguntándole, doctora, ¿cómo han utilizado las mujeres afganas los espacios digitales para luchar por su autonomía en una sociedad tan tradicional como la afgana? Bueno, para poder responder a esta pregunta hay que recordar que el régimen talibán regresa en 2021 y poco a poco la serie de prohibiciones que tuvieron durante su anterior gobierno del 96 al 2001 pues han ido de nuevo implementándolas y consecutivamente se han desarrollado en una serie de prohibiciones. Está prohibido ya que las mujeres y las niñas accedan a educación secundaria, educación superior, la libre circulación, no pueden salir de casa si no hay un acompañante masculino, la restricción laboral fuera del hogar, también la imposición de estrictos códigos de vestimenta que incluyen la obligación de usar el burka o alguna prenda que cubra completamente el cuerpo. Y en este sentido, frente a todas estas medidas que se han ido añadiendo y algunas de las más recientes es que no se puede escuchar las voces femeninas en espacios públicos ni aparecer las mujeres en medios de comunicación, se han ido también igual desarrollando pues una serie de acciones que están tanto en los espacios digitales como en los espacios analógicos que les están permitiendo a las mujeres de alguna forma pues tratar de detener esta serie de restricciones y de desafiar al régimen con estas medidas que les han impuesto el régimen talibán. Entonces prácticamente el régimen talibán se olvida, ¿no?, que hay una generación de mujeres que se formó durante estos 20 años que ellos estuvieron ausentes, que son mujeres que tuvieron acceso a educación y que tuvieron de alguna forma gozar de ciertas libertades que ahorita se les están coaccionando. Y sobre todo estas mujeres que son de clase media alta, que son de centros urbanos y que tienen la oportunidad de acceder a la educación y de haber participado pues en política, en el periodismo, los medios, el deporte, etcétera. Avances que si bien pues no fueron potenciales, pero que simbólicamente sí representaron un cambio de paradigma para las mujeres afganas, ¿no? Y entonces en este contexto los talibanes que estuvieron ausentes y que retornan con estas medidas se topan, ¿no?, con estas mujeres que han cambiado gran parte de lo que es ser mujer, los paradigmas, y que aunque gran parte de las restricciones que ellas viven tienen un origen cultural
que se combina con la parte religiosa y con un código tribal que se conoce como el Pashtangaolí, que es una serie de reglas tradicionales que son preislámicas y que esta combinación hace que sea una sociedad como muy tradicional, muy religiosa y con ciertas reglas que aplican solamente al contexto afgano, pues a través del desarrollo que ellas han tenido han logrado establecer una serie de acciones que parten tanto en la cuestión de la protesta en los espacios públicos como en la parte digital. En los espacios públicos sí hemos visto a mujeres que han salido a marchar, que han desarrollado algún tipo de mítines, pero que han sido altamente reprimidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los espacios digitales se van configurando en esta serie de, digamos, como de espacios seguros, en donde las mujeres pueden desarrollar algunos contenidos que denuncian el contexto de opresión que se ha agudizado con el retorno talibán y que les permite también construir contranarrativas para poder hacer frente a todo este tipo de medidas que están desarrollando los talibanes. Entonces, pues lo que vemos en los espacios digitales es una forma muy creativa y muy valiente y admirable de las mujeres afganas por enfrentar toda esta serie de medidas y que también nos permite a nosotros desde la parte occidental romper los paradigmas en el sentido de que parecería que son mujeres que no tienen capacidad de agencia, que son mujeres pasivas, que son mujeres que solamente resisten desde la parte de la inacción. Y cuando vemos a estas mujeres que están ocupando y aprovechando los espacios digitales en donde ellas están desarrollando cierto tipo de narrativas, el uso de hashtag y el uso de algunas acciones, permiten ir viendo que son mujeres que tienen esta capacidad de actuar, de accionar y de poder hacer frente a todas estas medidas que están resultando realmente fuera de lugar en el siglo XXI y que no responden a esta nueva generación de mujeres que se formó durante estos 20 años de ausencia del régimen talibán. Ahora bien, ¿qué protestas digitales se han desarrollado en las redes sociales para enfrentar las restricciones impuestas por los talibanes y qué impacto han tenido estas acciones? Bien, en los espacios digitales habría que señalar que ahorita Afganistán es el país que es considerado el peor lugar del mundo para ser mujer, según algunos estudios, por la forma en la que también igual ha ido un escaso desarrollo en distintos ámbitos políticos y sociales en el país, que tradicionalmente esta cultura impide a veces el poder tener otro tipo de desarrollo como más rápido y que pudiera potenciar la autonomía de las mujeres. Entonces ahorita con el régimen talibán, lo poco que se puede hacer en los espacios digitales me parece que está siendo bastante funcional. Se ha intentado el tratar de preservar algunos medios de comunicación que están haciendo su labor informativa a través de sus portales digitales, como The Afghan Times, como la página de la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán de Radwa, y también igual hay algunos otros tipos de colectivos que están tratando de educar a estas niñas que han quedado sin educación a través de WhatsApp. También lo que se está haciendo pues son estas clases clandestinas y también a través de la apropiación de Twitter, ahora X, de Instagram, se están manejando algún tipo de hashtag que les permita a estas mujeres hacer frente a las medidas del régimen talibán. Y en ese sentido, lo que llama la atención es que así como viene la restricción, viene en esa medida la respuesta que están generando las mujeres para hacer frente a este tipo de acciones. Me refiero, por ejemplo, a cuando el régimen salió a decir que ahora iba a ser no opcional sino obligatorio el uso de la burka o el uso de una vestimenta que te cubra totalmente el cuerpo, pues lo que hicieron las mujeres fue sacar un hashtag que se llama Do Not Touch My Clothes, no toques mi ropa, y uno pensaría que a lo mejor ellas pudieran sacar una vestimenta de carácter occidental para poder enfrentarse a los talibanes, y lo que hicieron fue recopilar estos trajes tradicionales de cada una de las etnias a las que pertenecen estas mujeres, portarlos y mostrar el colorido, los bordados, el significado que hay detrás de este tipo de vestimentas que son muy festivos y se utilizan aún en las bodas o en las fiestas muy importantes de la comunidad. Entonces muchas de estas mujeres sacaron sus trajes, que algunos son como herencia familiar, y los empezaron a lucir en las redes sociales. Entonces
Este tipo de hashtag se hizo viral en muchas partes del mundo y tuvo cobertura no solamente en los espacios digitales, sino que hubo notas periodísticas que se difundieron en varios lugares del mundo y que hacían alusión a la forma en cómo ellas estaban haciendo esta manera de resistencia. De igual manera, cuando el régimen talibán prohibió que se escuchara la voz femenina en los espacios públicos, ellas salieron a cantar e hicieron algunos videos entonando cantos tradicionales que se difundían a través de las redes sociales. Y entonces, de la misma forma que el régimen está estableciendo estas medidas, estas mujeres están recurriendo a su cultura y están presentándose como formas de poder desafiar estas medidas, y lo hacen desde su propia perspectiva y no recurriendo a esquemas occidentales en los que podríamos pensar que ellas actuarían, ¿no? Entonces me resulta bastante valiente y bastante creativo la forma en la que ellas están realizando todas estas acciones de protesta. Entre algunas de las campañas que ha mencionado se encuentra aquella denominada Do Not Touch My Clothes o No te metas con mi ropa. ¿De qué manera esta ha influido en la percepción cultural y política que se tiene del país en el mundo? Bueno, como lo comenté, esta forma que están haciendo las mujeres afganas de acudir a sus propios recursos culturales para hacer frente al régimen talibán, me parece que es como una ventana que se abre frente al mundo de poder conocer otro tipo de perspectiva de lo que es Afganistán, toda la parte cultural y artística que pueden difundirse a través de los espacios digitales y que nos permite ver, en el caso específico de las mujeres, no solamente la parte de la burka, sino ver que detrás de estas mujeres también hay expresiones artísticas y hay expresiones culturales que el mundo debería de conocer por la riqueza con la que se desarrolla, ¿no? Mucho de esta parte de estos tejidos que ellas desarrollan en Afganistán son conocidos en el mundo por la calidad con la que ellas bordan y cómo cuentan historias en estos tejidos y cómo viene siendo como una forma de resistir tanto la influencia occidental como el desarrollo tecnológico, y cómo también puede ser un producto que puede ser exportable y que puede también igual ser representativo de la cultura de Afganistán y no solamente vincularlo a la parte de opresión. Y al ser también una fuente de trabajo a través de las cuales ellos viven, también es una forma de poderles permitir a estas mujeres desarrollar su autonomía al generar ingresos con esta fuente de empleo que están teniendo con el desarrollo de estos tejidos, y aparte pues que nos están permitiendo también ver otro tipo de contenidos que no son occidentalizados ni también se ven desde la islamofobia, que nos permiten ver el trabajo de grafiteras como el de Shamsia Hassini, que ella hace graffiti urbano y que también hace mucho contenido digital visual para poder denunciar lo que está viviendo en el régimen talibán. Entonces es una de las artistas que yo más he visto que se posiciona en redes sociales por estos contenidos que ella desarrolla con estas ilustraciones, y también esto nos está permitiendo ver que en Afganistán no solamente hay este estereotipo y esta simbología de la burka que no nos permite ver que estas mujeres también igual han tenido desarrollo y han logrado destacar en otros contextos, y que lamentablemente esto del régimen talibán implica un gran retroceso para los avances que se estaban teniendo, y que aparte creo que es un tema que a veces el mundo no está mirando y que no está haciéndose como la parte del escándalo que debería de ser este tipo de medidas que se están tomando contra las mujeres afganas, y que sin duda podríamos ver escenarios muy parecidos a los que hubo cuando estuvo en el primer periodo del régimen talibán, como suicidios masivos de mujeres, depresión y demás, ante estas medidas que están ellos reactivando, ¿no? Entonces creo que nos permite ver que hay mujeres que están resistiendo, que están luchando, y que solamente le queda al mundo el poder apoyar su propia agenda que ellas están generando y la propia forma en la que están ellas intentando luchar y poder desafiar este tipo de medidas. Doctora, finalmente, a nivel local en nuestro país, ¿cómo pueden las mujeres mexicanas apoyar de manera efectiva a las mujeres afganas en su lucha por los derechos humanos en un entorno cada vez más restrictivo? Creo que podríamos las mujeres mexicanas hacer mucha sororidad con las mujeres afganas, porque compartimos escenarios muy parecidos en términos de parte de la violencia que ellas viven. Creo que podríamos empatizar bastantes por la situación que vivimos aquí en México,
y gran parte de lo que podríamos desarrollar es compartiendo contenidos a través de nuestras propias redes sociales, pero también haciendo un uso muy consciente también de estos contenidos, porque si bien he visto circular contenidos que tienen que ver con muestras de apoyo a las mujeres, también varios de estos contenidos parten mucho desde la islamofobia, ¿no? En el sentido de que se utiliza o se ve la parte de la vestimenta, del uso del velo, del burka, lo contrastan con una mujer vestida al estilo occidental y parecería, ¿no?, que es liberador el contexto de las mujeres en las que vivimos en Occidente, y como que si nosotros nos situáramos en una situación de superioridad y de que vamos a salvar a estas mujeres. Esa es la parte en donde yo invitaría a que se haga un uso consciente de este tipo de contenidos. Cuando tú veas que hay un post en donde está este contraste de que es mejor el estilo occidental que la forma en cómo estas mujeres portan su velo, allí habría que tener un poco de cuidado, porque sin duda no ayuda mucho la islamofobia ni reproducir este tipo de feminismo salvador o blanco y occidental que va a rescatar a estas mujeres, sino sumarnos a este tipo de agenda y este tipo de contenidos que ellas mismas generan y que sin duda nos permite ir viendo cómo podemos tener un mejor apoyo a estas mujeres. También pudiéramos hacerlo, obviamente firmando. Hay algunas peticiones que se están generando algunas ONGs para poder exigir la intervención, la detención o medidas que desde el contexto internacional puedan desarrollarse para poder de alguna forma parar este tipo de medidas que está teniendo el régimen talibán, sumarse a algunos de los hashtags que se generan para apoyar a las mujeres en términos de lo que ellas están desarrollando en este tipo de plataformas. Y también igual podríamos contribuir desde el contexto nacional, no sé, buscando si hay alguna asociación o algunos lugares en donde haya asulados políticos de Afganistán en México para poder de alguna forma brindar algún tipo de servicio que nos permitiera ir ayudando y poder, sobre todo la denuncia, que también igual es en nuestras propias redes, creo que puede ser un elemento que pudiera incrementar la presión política y hacer que de alguna forma aportar nuestro granito de arena para que esto cambie en el contexto occidental. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer poder escucharla. Para concluir con el episodio, ¿le gustaría recomendar algún texto para que nuestra audiencia pueda tener más fuentes y conocer más sobre el tema? Sí, tengo algunas recomendaciones. Hay un texto que está en español que se llama Afganas, que es de Javier Ruiz Arévalo, lo publica la Universidad de Granada. Este texto, además de que explica muy bien qué hay detrás de lo que viven estas mujeres afganas, no solamente desde la parte de las cifras, de los números, que de por sí ya es devastador, sino de su día a día, su vida cotidiana, de que no es solamente el Islam, la religión, sino que es toda la parte cultural que sostiene muchos de los mecanismos de opresión que ellas están viviendo. Hay unas ilustraciones muy bonitas que quien las pone es Concha Osuna y que ayudan realmente a romper con la forma estereotipada que se tiene sobre lo que son las mujeres afganas y que nos permite irnos acercando a otro tipo de perspectivas a la realidad de las afganas. También cualquier texto de los que ha escrito Khaled Hosseini puede ser bastante funcional. Son novelas, a mí particularmente me gusta mucho Cometas en el cielo, que si bien no trata mucho el tema de mujeres, sí se acerca mucho a la forma que se ha construido la sociedad afgana, la cultura y a tanto lo bueno como lo malo, como ocurre en cualquier país que puede haber en una sociedad. Y hay un texto también igual maravilloso que a mí me gusta muchísimo, que es un texto que se llama El suicidio y el canto, que se puede conseguir en cualquier plataforma. Es un texto de Said Bahoudi. Es una serie de poemas cortos que se llaman landais y son poemas que las mujeres memorizan y por cultura, por herencia, se transmiten de una a otra y que tiene desde la poesía y que tiene esta peculiaridad de ser una crítica muy fuerte a los talibanes, a su cultura, a la forma en la que ellas han sido educadas y aparte tiene la peculiaridad de que también son las formas en las que a veces las mujeres
afganas abordan temas que tienen que ver con sexualidad. Entonces hay poemas eróticos muy bellos que están en este tipo de poesía corta. Entonces creo que es una forma bastante muy rica de poderse acercar desde otro ángulo a la cultura en Afganistán. Muchas gracias por sus recomendaciones, doctora. Vamos a agregarlas en la descripción de nuestro episodio. Ha sido todo un gusto recibirla y esperamos vernos pronto en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues sin duda mi invitación es apoyemos a las mujeres afganas. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.